Listo. Perfecto. Y ahí tenés el punterito, si querés. El puntero, para adelante, para atrás. Bueno. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno. Seguramente haya cierto nivel de ansiedad en la clase porque hoy devolvemos los parcelitos, ¿sí? Eso por un lado. Eso va a ser al final de la clase para no distraerse durante la clase, ¿sí? Y clase importante ya para lo que viene a ser los siguientes temas de la materia. Siguiente TDA a hacer, TDA hash. ¿Bien? Vamos a ver un poco, primero una introducción de qué es el hash, un poco de cómo funciona del lado de Bárbara y después detalles importantes de implementación a la hora de ser Alan e implementar el hash, implementar sus primitivas. ¿Ok? Entonces podemos arrancar preguntando qué es un hash y para qué sirve. ¿Quién se copa para responder? ¿Qué es un hash y para qué sirve? ¿Ahí? Bien, ahí va. Repito. Cristian respondió sobre funciones de hashing. Mencionó que una función de hashing es una función que toma un objeto en particular y lo convierte en un número que a mí me va a permitir hacer cosas con ese número, posiblemente cosas útiles. Bien, eso por un lado funciones de hashing. Si ahora podemos por ahí entrar un poco más en detalle, funciones de hashing, pero primero hablemos de hash. Ya funciones de hashing es parte de la implementación del hash. Yo quiero preguntar qué es el hash, para qué sirve el hash. Es una... Dice, es una tablita, es una tabla que me permite relacionar una clave en particular con un valor, ¿sí? Habló de índices, habló de diccionarios, ¿sí? Esas palabras son clave, digamos, índice, diccionario, son palabras que se suelen usar para hablar de hashes. El hash es una implementación de lo que es un diccionario. Un diccionario es, tengo algo en particular y necesito saber cuál es el valor. Tengo la clave, quiero el valor. Y en particular el hash lo que va a lograr hacerlo es encontrar ese valor muy rápido, ¿sí? Se supone que todas las primitivas del hash vayan a ser O de 1, ¿sí? A ver, yo pongo un ejemplo. Tengo un arreglo y en el arreglo tengo los padrones y quiero saber que no te sacaron el parcelito 1, referencias. Yo podría, de repente, buscar uno por uno en los elementos del arreglo hasta encontrar el padrón correcto, ¿sí? Hemos visto en clases anteriores por ahí, te conviene ordenar y después haces cosas como búsqueda binaria, ¿está bien? Pero con los conceptos, como por ejemplo la tabla de hash, me va a permitir tener como claves padrones numéricos y como valores lo que sea, la nota del parcelito, por decir algo, ¿está bien? Y va a ser mucho más rápido eso, incluso que una búsqueda binaria dentro de lo que es un arreglo que está ordenado. A priori, el hash suena una estructura bastante copada. Me dice, te hago todo de uno, es genial. Y bueno, se usa un montón, pues justamente es genial. ¿Sí? Diccionario me permite tomar una clave, ¿sí? Algo que yo sé que o no, que existe en el hash, y me da como resultado el valor que tiene dentro del hash, y además me dice si está en el hash o no. Bien. ¿Para qué podrían llegar a usar un hash? ¿Para qué se les ocurre? Algo tipo de la vida cotidiana que digan, esto, uso un hash para eso. Lo que dijiste vos, ¿guardar qué? Está bien, o sea, digamos, tengo padrones y eso, en función de eso, saco lo que es la nota de un trabajo. Eso es una opción. Otra opción, que yo no haya dicho antes. Yo había ponido mi respuesta aquí. Yo escucho, estoy acá abajo que me escucho. ¿Podría buscar el nombre de alguien? Bueno, tengo el DNI de alguien y busco el DNI, perfecto. Ahí está. Para el censo, una onda así. Ahí va. Seguramente se puede usar. Vamos ahí, hacer un montón de caramelo. Ahí va. Bien. Código barras para ver el precio.
Es una muy buena respuesta. Es una muy buena respuesta. Bien. Y claro, debe ser rápido. Bien. ¿Está bien? Me quedé en lo que es el padrón, el censo, ¿sí? Nosotros tenemos una clave de alguien, yo sé que vos sos vos, pero necesito un dato adicional tuyo y eso lo recupero como un valor. En el padrón, tío Chet, tengo tu DNI, necesito tu identificación, nombre, etc. Bien, para todo eso se puede usar hashes. Bien. Ahora, todo eso hablamos sobre hashes en general, sin hablar de cómo se hacen, cómo se implementan. ¿Está bien? Los hashes los puedo usar, como estuvimos hablando, pero vamos a ver un poquitito cómo se implementan, cómo se hacen, cómo yo, Alan, puedo hacer para crear mi hash y a partir de ahí poder que Bárbara lo pueda usar, en particular ustedes lo puedan usar y eventualmente en TP futuros también lo puedan usar. Bien, y para eso tenemos dos tipos de implementaciones de hash, que es el hash abierto y el hash cerrado. ¿Sí? Las implementaciones hash abierto y hash cerrado son respuestas diferentes a la pregunta ¿cómo hago para solucionar el problema de las colisiones? Ya lo han visto con Martín, que dos elementos podrían estar representados por la misma posición lógica en el hash debido a una colisión por su función de hash. Entonces lo que hacen los hashes abiertos y cerrados es responder de dos formas diferentes cómo hago para resolver esa colisión. ¿Sí? Ahora nos vamos a detener muy bien en todas estas palabras que dije, qué significa cada una de ellas, pero por eso existe el hash cerrado y por eso existe el hash abierto. Esto podría llegar a asemejarse a un hash cerrado. ¿Sí? Tengo toda una tabla y en la tabla puedo guardar las claves y los valores. ¿Sí? Entonces, tengo un hash cerrado. La idea es que sea un arreglo continuo. ¿Sí? En el hash tengo un arreglo como cualquier arreglo, como arreglos que ya hemos visto en la materia. Pero en cada una de las posiciones del arreglo voy a guardar elementos particulares que a mí me permitan, digamos, manejar lo que es el estado interno del hash. Y la función de hashing, lo que debería tener la capacidad es distribuir los elementos dentro de ese arreglo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos el tema este de los padrones. Tengo los padrones. Yo sé que los padrones son números del 0 al 1.000.000, me parece que estamos ahí en 900.000 por ahí. O 90.000. ¿Alguien tiene padrón 100.000? 100.000. Perfecto. Entonces capaz yo digo 120.000. Me agarro un arreglo con 120.000 elementos y en cada posición del arreglo pongo un padrón diferente. ¿Está bien? Eso es algo que yo podría hacer y es algo que Martín les mencionó seguramente que se llama mapa de bits. ¿Sí? Es decir, yo tengo la capacidad de poner en mi arreglo todos los elementos que alguna vez existen, existirán, entonces no necesito hash. No necesito hash, ¿por qué? Porque me dicen, che, el padrón 90.000. Bueno, está acá en la posición 90.000 del arreglo. No necesito un hash. El hash lo necesito cuando el tamaño de entrada de los arreglos, de las claves, es tan grande que sería manejable hacer un arreglo que tenga una posición para cada uno de los elementos. ¿Sí? Y como sé que no van a venir todas las personas del planeta a popular mi hash, sé que con un tamaño acotado de hash yo tengo la capacidad de distribuir a la gente ahí sin necesidad de crear un arreglo infinito o kilométrico, por decirlo así. Bien. Y lo que nos da la función de hashing es la capacidad de decir, bueno, todas estas cosas que en tu dominio existen, las voy a convertir a un número, una posición dentro de tu hash, y con suerte, si la función de hashing funciona bien y distribuye bien, va a ser muy raro que dos claves diferentes caigan en la misma posición del hash. ¿Está bien? Entonces así, yo tengo un hash de 20 elementos. A medida que voy guardando cosas, se supone que la función de hashing va a distribuir bien y más o menos va a ser muy raro que dos elementos caigan en la misma posición. Pero como dos elementos pueden caer en una posición, eso se llama colisión y necesitamos poder, digamos, lidiar con esas colisiones y eso es lo que hacen los hashes abiertos y cerrados de formas diferentes. ¿Bien? Preguntas hasta ahí. Ahí expliqué función de hashing, colisiones, hash abierto y cerrado. ¿Me preguntas? Bien, vamos a ver qué dice la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo se guarda un dato en el hash? Cerrado. Lo primero que tengo que hacer es averiguar en qué posición va. Para eso, lo que voy a hacer es aplicarle la F función de hashing a la clave que yo quiero guardar. Entonces yo quiero guardar algo
le aplico la función de hashing. Si no, podemos hablar un poquito de qué es la función de caching. ¿Qué es la función de caching? ¿Caching? No, voy a dibujarla así. Bien. ¿Sí? Sin las flechas, ¿qué es esto? La función de caching. Claro, pues vos sabés que dije que iba a dibujar una función de caching, pero no parece. O sea, si esto fuera un Pictionary, ¿qué es eso? Es genial, ¿no? Che, el tipo, vamos jugando al Pictionary, dibuja. ¿Qué es eso? ¿Ah, una función de hashing? Sí, lo era. Ganamos. ¿Qué es eso? Una caja negra, muy bien. Me encanta. Ahí va. Esto es una caja negra, ¿sí? La función de hashing es como una caja negra. La función de hashing es como una caja negra. Algo entra y algo sale. Yo no sé cómo está implementada, pero la idea es que yo coloco una clave acá y acá sale un numerito, ¿sí? Y lo que me promete la función de hashing, lo ideal, es que para el universo posible de claves distribuye bastante bien los números diferentes que da como resultado, ¿sí? Es decir, mi función de hashing no va a devolver siempre 0, pues sería una muy mala función de hashing. Yo necesito poder ubicar elementos en distintas posiciones del arreglo. No me sirve una función de hashing que siempre devuelva 0. Porque iría acá, intentaría siempre guardar en la posición 0 y el hash funcionaría muy mal. La función de hashing, esta caja negra, lo que me promete es, le meto una clave y el resultado de números, cuando le meto claves diferentes, va a tender una tendencia a devolver números diferentes. ¿Sí? Esa es la función de hashing. De nuevo, una función de hashing que siempre devuelva 0 es muy mala. Esos son el tipo de cosas que por ahí a veces nos gustan tomar en parcelitos, tipo, ¿qué pasa si la función de hashing siempre devuelve tal cosa? Si devuelve 0, 1 o 2, y ustedes van analizando qué resultados tiene al respecto. ¿Está bien? Pero en general, no. En particular, si la función de hashing devuelve siempre 0, no nos sirve, porque siempre va a haber una colisión cada vez que queramos guardar algo. Entonces acá tenemos f, función de hashing, cajita negra que recibe la clave y devuelve un número. Ese número no está acotado necesariamente, por eso nosotros tenemos que acotarlo al tamaño del arreglo, usando la función de módulo, la operación de módulo. ¿Por qué? Porque lo que me hace es tomar el resto de la división y ese número que de por sí está distribuido uniformemente, lo distribuye uniformemente también sobre el arreglo, la cantidad de posiciones que tengo. Si yo tengo un arreglo de 20 posiciones, yo no puedo colocar un elemento en la posición 21. Tomo el módulo y en vez de la posición 21 lo coloco en la posición 1, que es el resto de la división entre 21 y 20. Sí. No funciona el hashing. Bien. Pueden tirar facha e importarla, pero sí pueden copiar y pegar y listo. ¿Sí? En el TP van a necesitar una función de hashing y no es la idea ni de la materia ni de la mayoría de las materias de la facultad saber crear una función de hashing, porque eso son cosas matemáticas locas. Entonces, van a buscar una función de hashing en internet, van a copiarla y pegarla en el código y además van a también incluir la URL de donde la consiguieron para que tengan una documentación de dónde salió esa función de hashing, sepan de dónde salió, sepan volverla a buscar en el futuro cuando hayan pasado años y vuelvan a ver el hash. Bien. Entonces, ¿cómo guardo un dato en el hash? Lo primero que tengo que hacer es en qué posición tiene que ir. Para saber en qué posición tiene que ir, le aplico la función de hashing y le saco el módulo. Esto casi que es código del TP, así que interesante. Bien, le aplico la función AX, me da 722, eso módulo 5, me da la posición 2. Entonces está la posición 0, está el W, en la posición 1 no hay nada, en la posición 2 no hay nada, puedo guardar la X en la posición 2. Exit. Ahí. Ahora, ¿qué pasa si hay una colisión? Lo que significa una colisión es decir, yo voy a un lugar del hash y pretendiendo guardar algo, por ejemplo, y en ese lugar ya hay cosas, ¿sí? Eso es una colisión y se da por este fenómeno, que la caja negra, que es la función de hashing, no tiene la capacidad de devolver siempre números distintos para todo el universo de claves, que es prácticamente infinito. Entonces, a veces estos números que da van a ser iguales. Cuando pasa eso, sucede una colisión y yo tengo que fijarme cómo resolverlo. Vamos a ver cómo lo resuelvo. Calculamos la posición en la clave que yo, nos da que J debería ir en el mismo lugar donde está la letra X, ¿sí? En un hash cerrado,
por ejemplo, con resolución de colisiones de forma lineal, lo que va a hacer es ir hacia abajo en el arreglo hasta que encuentre una posición válida. Va a decir, bueno, si yo no puedo guardar en la posición donde está X, donde corresponde que vaya la J en la posición 2, me voy a fijar si lo puedo guardar en la posición 3, y si no en la posición 4, y si no en la posición 0, y si no en la posición 1, y así hasta que le encuentre un lugar al elemento que estoy queriendo guardar. Vamos a hacer así, ahí también está ocupado, y acá ya no está ocupado, entonces dice, bueno, lo guardo ahí. ¿Está bien? Eso, resolución de colisiones lineales en un hash cerrado. Vamos a ver. Conclusiones. Preguntas hasta ahí. Eso sería cómo guardar en un hash cerrado, y vimos las dos posibles situaciones. Una situación en la que la posición en la que corresponde estar el elemento está disponible, y el caso donde no está disponible la posición y tengo que buscarle otra posición al elemento. ¿Hasta ahí preguntas? Sí. Sí. Bien. La pregunta es, ¿tendríamos que crear un vector de estructuras para este arreglo? Y la respuesta va a ser que sí, porque vamos a necesitar guardar varias casas en cada posición del vector. Como mínimo, la clave y el dato. Y eso ya es más de un elemento que va a requerirnos una estructura. Sí. Sí. Bien. ¿Otras preguntas? ¿Más preguntas? Bien. Yo les pregunto, ¿cómo hago si quiero buscar un elemento en este hash cerrado? Ahora tienen miedo porque nadie quiere responder. ¿Qué pasa? ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa si hago así? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer así. Entonces su mente es como, pará, a la última persona que había respondido le dio caramelo de nuevo. Entonces si respondo ahora va a volver a pasar. Me encantó. Bueno, acaban de ver lo que se llama superposición cuántico del tiempo y el espacio. ¿Sí? Es el fenómeno que se da que cuando yo le di un caramelo en el pasado por la respuesta que me dio en el futuro. ¿Bien? ¿El estudiante? Es imposible. Bueno, como dijo, lo voy a repetir, cuando quiero buscar un elemento, también le voy a tener que aplicar la función de hashing al elemento, busco en qué posición corresponde que esté y se supone que va a estar ahí. Pero si ahí no está, voy a tener que buscar hacia abajo hasta encontrarlo. Y si no lo encuentro, debe ser que no está. ¿Está bien? Pero lo voy a buscar a partir de la posición en la que debe que estar. ¿Por qué? Porque cuando lo guardé o en la posición en la que debe estar o yendo hacia abajo hasta encontrar una posición libre. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de buscarlo. De la misma manera que lo guardé, lo busco. Bien. Eso, conclusión. Sí. Sí, pregunta. Sí, eso sucede. Sí. Es decir, fíjate esta situación. Si yo tuviera que guardar un elemento en la posición 2, yo no me rendiría al llegar al final del hash, sino que seguiría por arriba y buscaría algún lugar para guardar el elemento. Sí, o sea, así como al guardarlo puedo dar la vuelta al hash y seguir buscando un lugar donde pueda encontrar posición para guardarlo, cuando lo busco también tengo que hacer lo mismo. Tengo que, si llegué hasta abajo de todo del arreglo, seguir por el comienzo, porque si recuerdan, cuando empecé a buscarlo no empecé por el comienzo, empecé por el 2. Entonces, cuando doy la vuelta, capaz lo encuentro más arriba, en una posición anterior al 2. Pero siempre tengo que seguir buscando. Si llego al final del hash, tengo que empezar por el principio. ¿Está bien? Sí. Claro, ¿qué pasa? A ver, están pasando cosas, ¿no? De repente estoy teniendo que hacer varias operaciones, entonces yo digo, en algún momento esto pasa a 0 de n, ¿no? Y la complejidad temporal de esto se acerca a 0 de n a medida que la ocupación del arreglo va creciendo en proporción. Mientras más ocupado está el arreglo, más cerca está de que cada búsqueda, cada guardado sea O de n. Por ejemplo, si yo guardo ahora algo, estoy literalmente recorriendo todo el arreglo
para encontrarle un lugar, ¿sí? Eso no es óptimo y eso lo que me está diciendo es que este hash en particular requiere una redimensión, ¿sí? Yo necesito tener más lugares libres para que las distintas operaciones sean más parecidas a O de 1. Podemos decir que en promedio son O de 1. Para eso vamos a usar lo que son los criterios de redimensión que se ven ahora en un ratito, ¿sí? Pero naturalmente no es lo normal que un hash cerrado esté tan poblado, ¿no? Porque cada vez que hago algo tengo que recorrer un montón de elementos. Y si eso se parece a O de n, estoy diciendo que mis búsquedas o mis guardados sean O de n y no es lo que queremos lograr en un hash cerrado, ni en ningún hash por decir ello. ¿Está bien? ¿Más pregunta? Sí. Sí. Digamos, no sería práctico porque entonces tendría que mantener otra estructura en la cual digo, che, este elemento que iba acá en realidad va en este otro lado. ¿Está bien? Eso puede escalar, no escalaría bien. ¿Está bien? No es lo más práctico. Claro. O sea, si esa otra estructura también es un hash, como que aplazaste el problema en un nivel. No, te tiraste para adelante una vez el problema, pero vas a volver a tener el mismo problema de colisiones en esa segunda estructura. Bueno, entonces, una celda puede estar vacía o ocupada, ¿no? Vacía está la celda y si está vacía yo la puedo ocupar, eso es lo que vimos hasta ahora, y al guardar un elemento nuevo puedo iterar hasta encontrar una celda con el estado vacío y de esa manera o encuentro un lugar para guardar el elemento o, por ejemplo, en este caso, si yo estoy buscando la letra H, no la voy a encontrar más allá de poner la función de hashing da que está en la posición 4. Busco la H en la posición 4, después en la posición 0 y cuando encuentro la posición vacía ya sé que la H no puede estar. ¿Por qué sé que la H no puede estar? Porque si estuviese, habría sido guardado entre la J, la W y este lugar vacío, ¿no? Digamos, si yo guardo la H, se guardaría en este lugar vacío. El hecho de yo encontrar un lugar vacío me dice que la H no está. Okay. Vamos ahí. Okay. Hash abierto. El hash abierto resuelve las colisiones de una manera diferente. El hash abierto dice, en vez de, digamos, buscarle una nueva posición al elemento, hagamos así, que cada posición de mi arreglo tenga la capacidad de guardar varios elementos, típicamente utilizando una lista, y cada vez que quiero guardar un elemento, lo enlisto en la lista correspondiente, ¿sí?, de todos los elementos que pudieran llegar a colisionar. Si en la diapositiva pasada veíamos que la X y la J pertenecían a la misma posición, acá tendríamos una posición, la posición 2, en la que se guardarían la X y la J. ¿Está bien? Las condiciones las resuelve agregándolos a las listas. Sí. Bien, esto es un vector de listas. ¿Está? Digamos, esta estructura es un vector. ¿Por qué es un vector y no es una lista de esta estructura? Porque yo necesito poder acceder en O de 1 a la lista número 3, ¿no? Y eso, una lista no me lo permite. Una lista me requeriría crear, digamos, iterar hasta la posición 3. Y ahora te pido ir a la posición 300 y tendría que iterar hasta la posición 300. En cambio, digamos, esto tiene que ser un arreglo para yo poder ir a la lista que está en la posición 300 en O de 1. ¿De qué manera? Bueno, de la forma que indexan los arreglos. Los arreglos me permiten ir a cualquier posición del arreglo en O de 1. Luego, dentro de cada lista, sí va a ser O de la cantidad de elementos que haya en la lista, ¿sí? Pero la idea es que la cantidad de elementos que haya en una lista nunca sea lo significativamente grande como para hacer considerar eso que deje de ser O de 1. Si en cada lista hay 1 o 2 elementos, sigue siendo O de 1. Bueno, más o menos, porque nunca puede haber más elementos en una sola lista que la cantidad de elementos guardados dentro del arreglo. O sea, si Bárbara guarda 4 elementos, lo peor que puede pasar es que en una lista hayan 4 elementos. Pero la idea es que, eso lo vamos a ver con los criterios de redimensión, yo me vaya dando cuenta en qué momentos tengo que redimensionar el hash cuando me doy cuenta que
algunas operaciones, como buscar dentro de una lista, están siendo significativamente lentas con respecto de lo que es el tamaño total del hash. Bien, sí. También se tiene que redimensionar, tal cual. Sí, sí. Es un vector de listas donde cada lista, recuerden, las listas del TDA lista pueden guardar cualquier cosa. En este caso, guardan estructuras. Exactamente. Bien. Pero, ya lo vamos a ver, eso no requiere, digamos, modificar el código de lista enlazada.go, ¿no? Porque la lista enlazada.go tiene la capacidad de guardar cualquier tipo de dato. Entonces yo voy a poder guardar, por ejemplo, un campo del hash, que es una estructura que yo necesito para manejar todos los datos que requiere una posición del hash que esté en la lista. Bien. ¿Preguntas? Okay. Bueno. ¿Cómo se guarda un dato en el hash abierto? Igual que el anterior, solo que cuando encuentro la posición en la que va, bueno, naturalmente muchas veces lo que tengo que hacer es fijarme si el elemento está, primero que nada, para no guardar elementos repetidos. Pero si el elemento no está, lo guardo en la lista. Puedo hacer lista insertar último, como vimos, por ejemplo, en el TDA de lista. Las celdas no tienen un atributo que especifique el estado, ya que eso lo hace la lista. La lista nos maneja qué elementos existen y qué no, ¿sí? Si un elemento está dentro del hash, es porque ese elemento existe. Si un elemento no está, capaz tiene la lista vacía, o en la posición del Z, capaz correspondía que esté la H, pero la H no está porque no está el hash, la H. Simplemente cuando la busco no lo encuentro. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Vos conocés a Alan de la lista. Podemos llamarlo Alan Listales. Y vos sos Alan Hashales, ¿no? Pero también sos Bárbara Listales. Estás usando la lista. Estás usando la lista como Bárbara. La lista, yo no necesito ser Alan de la lista para hacer esto. Yo estoy usando la lista como usuario de la lista como Bárbara. Entonces, no voy a acceder a las estructuras internas de la lista. Yo conozco las estructuras internas del hash, pero la lista la uso como Bárbara. Y no modifico nada, como les decía, no modifico nada de lista enlazada.go. ¿Sí? Simplemente importo lista.go y uso sus primitivas. ¿Sí? Bien, pero hay primitivas para iterar, que son crear iterador, hay siguiente, ver actual. No necesito entrar a la estructura interna. Sí. Bien, entonces, vamos a hacer así. Esta es una lista, ¿no? Y adentro yo sé que hay nodos, pero solamente sé que hay donos porque un día en mi vida fui Alan Listales, pero ahora ya no lo soy. Bien, no. Entonces, yo, Bárbara de la lista, ¿qué es lo que quiero hacer? Por ejemplo, saber si una clave del hash está acá. ¿Qué? Ajá. ¿Qué te gustaría hacer? No, por ejemplo, nosotros guardaría de la clave A el valor 2. Bien. Entonces acá guardo que la clave A está asociada al valor 2. Está bien. Y esto es una estructura del hash. Una estructura que Alan del hash conoce porque la está implementando. Bien. Pero con lo que respectiva a la lista, lo único que yo necesito hacer es tipo lista punto insertar último. ¿Qué cosa? Bueno, esta cajita que dice A flechita 2, ¿no? Por lo menos para guardar el elemento en la lista, yo no necesito tener conocimiento de la estructura interna de la lista. Lo puedo hacer a través de las primitivas. No sé si es de esto mismo. No sé. ¿Hasta ahí se ve? Si querés, me podés preguntar, digamos, qué otro comportamiento necesitarías de la lista para yo, digamos, sacarte la duda de por qué podemos hacerlo desde afuera de la lista sin tener la necesidad de ser Alan de la lista, de conocer la estructura interna. Pero
quiero el valor de la llave A. Bien, pero eso es digamos, saber cuál es el valor de la clave A es un problema del hash y no de la lista. Entonces, digamos, cuando yo implemento una lista genérica, lo que no hago es, digamos, pensar, che, esta lista la voy a usar para en hash, entonces modifico sus primitivas. Lo que hago es, como implementación del hash, hago lo que tenga que hacer para poder hacer esto. En este caso, ¿cómo se hace? Si yo sé que en esta lista está el elemento A, lo que hago es, punto número 1, me creo un iterador. Punto número 2, miro si hay siguiente, me fijo el primer elemento. Y como yo conozco los datos son estructuras de hash, yo puedo decirme, bueno, mostrame la actual. Veo la actual y es la clave J. No quiero la clave J. Siguiente. ¿Hay siguiente? Sí. Veo el actual. El actual tiene la clave A. Ah, esa sí me interesa. ¿Cuál es el valor? Y me fijo, agarro el 2 y ahí resolví la primitiva de hash sin tener necesidad de acceder a la estructura interna de la lista. ¿Por qué? Porque apliqué solamente las primitivas de la lista. Yo no necesito saber cómo está implementada la lista. De hecho, la lista podría ser una lista dinámica en vez de ser una lista enlazada, pero siempre y cuando me den las primitivas, insertar último, iterador, hay siguiente, hiperactual. Si a mí me dan estas primitivas, yo puedo implementar el hash sin necesitar modificar nada de la lista. Pero, a ver, creo que la primera clase de esto dijeron que era Sí. como un parecido a los diccionarios en Python. Ok. Yo en Python, si quiero un diccionario y si quiero acceder a una clave, pongo el nombre del diccionario, los chetes y la clave y existe el valor. Perfecto. Bien, me contás, en Python lo que sucede es que la estructura de diccionario está integrada al lenguaje, entonces eso te permite la capacidad de, a un hash en particular, acceder utilizando los corchetes. ¿Sí? Esta funcionalidad es especial de Python porque integró al lenguaje estos corchetes. En Go no vamos a acceder a C. Vamos a hacer hash punto, dame la clave tal. Vamos a usar primitivas. Python lo que hace por detrás es convertir esto a la primitiva correcta del hash. ¿Está bien? Y quizás lo que confunde es que una lista, o bien lo que es un arreglo dinámico de Python, también tiene este acceso así. Pero son dos cosas diferentes. Esto es un hash, que coincide que se accede así, y esto es un arreglo dinámico más parecido a una lista, que se accede así, pero son cosas diferentes, solamente que se acceden igual. Sí. 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 Ahora lo comentamos en detalle. Tu pregunta. Bien. ¿Podrías hacerla? No va a ser necesario. Podría ser más rápido de encontrar. Digamos, la premisa es que recorrer una lista es O de 1. Entonces, querer optimizar O de 1 no hace falta. Digamos, es más problema de programación que de tiempos. Bien. Bueno, nos perdimos un poco. Volvamos. Hasta ahí. Ahí. Bueno. Entonces, ¿cómo hago para buscar un elemento en mi hash? ¿Sí? Punto número 1, tengo que pasar por la función de hashing. Que la función de hashing me diga dónde debería estar el elemento. Supongamos que busco el elemento B. Me va a decir que el elemento B debería estar en la posición 0 del arreglo. Voy a la posición 0 del arreglo y veo que hay una lista. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? Recorrer con un iterador la lista para tratar de encontrar el elemento. ¿Sí? Yo soy bárbara de la lista, entonces creo un iterador, voy recorriendo, preguntando si hay siguiente, mirando el elemento actual y avanzando con siguiente para saber cada uno de los elementos si es que el que estoy buscando. Como A no es el que estoy buscando, avanzo al siguiente, hay un siguiente que es B, veo B y ahí encontré el elemento que estoy buscando. Si yo estuviera buscando el elemento J y me dice que debería estar en esta posición 4 del arreglo, voy a la posición de 4 del arreglo, veo que hay una lista, creo un iterador, le pregunto, ¿hay siguiente? Sí, el siguiente es Z, miro Z, no es el elemento que estoy buscando, la J, avanzo con siguiente, me pregunto si hay siguiente, me dice no hay siguiente.
Entonces la J no debe estar. Pero todas esas cosas las resolví utilizando la lista como si fuera Bárbara, porque soy Bárbara. No tengo ninguna razón para modificar listaenlazada.go ni para ser Alan de la lista. Yo soy Alan del hash, pero solamente Bárbara de la lista. Sí, primero por acá. Bien. Perfecto. Bien. Hay dos formas de resolver eso, típicamente. Una opción es tener listas vacías en todos los lugares o manejar correctamente una consideración de saber, bueno, en esa posición no hay lista y ser siempre coherente con ese hecho de que si no hay lista, entonces esto está vacío, y manejarlo coherentemente. Por ejemplo, cuando quiero agregar un elemento ahí y no hay lista, sé que tengo que crear una lista y agregar el elemento en esa lista recientemente creada. Bien, el arreglo tiene la capacidad de guardar listas. También tiene la capacidad de guardar nil. Entonces, nil puede ser una lista que nunca fue creada todavía. ¿Sí? Lo importante es que está la posibilidad de que todas estas sean listas vacías, o está la posibilidad de donde no hay nada, poner nil y listo. Pero siempre usen un estándar y sean coherentes con el mismo. ¿Sí? Espera, dame un segundito porque justo están haciendo ruido. Sí. Bien. Bien, buena pregunta. ¿Qué pasa si yo estoy buscando, ¿sí? Y digo, bueno, estoy tratando de encontrar un elemento? La diferencia entre el hash cerrado y el hash abierto es que la única posición en la que un elemento puede estar es en la que da su valor de función de hashing, ¿sí? A diferencia de el hash cerrado, que yo digo, bueno, si no está, lo guardo más abajo. En el hash abierto, lo que hago es siempre guardarlo en la posición en la que debe estar. Es decir, yo tengo que guardar la J y la tengo que guardar en la posición 0, voy a 0 y guardo después de la A y después de la B, pongo la letra J, ¿sí? Eso lo que me garantiza es que un elemento o lo encuentro en la lista donde corresponde o no está, ¿sí? Pero en ningún caso lo voy a buscar en otra posición, porque yo sé que en otra posición no va a estar porque nunca lo guardo en otra posición. Siempre lo voy a guardar en la posición que le corresponde según su función de hashing. ¿Vale? Bien, ¿me preguntas? Ok. Bueno, si yo guardo usando la misma clave, se supone que guarde el elemento. Digamos, a ver, vamos de nuevo. Cuando yo guardo un elemento en el hash, primero que nada me voy a fijar si el elemento ya está en el hash. Porque si el elemento ya está en el hash, no tengo que volver a guardarlo. El hash no es una estructura que guarde repetidos, ¿sí? Para yo evitar guardar repetidos, por ejemplo, guardar otra z, tengo que, antes de decir, che, guardame una z, antes de guardar la z, me voy a fijar si la z ya está en el arreglo, en el hash. Si la z ya está, no voy a guardar una z repetida. Lo que vamos a hacer como implementación es actualizar el dato. Ese nuevo guardar con la z, capaz me pasaron un valor diferente al que ya había, entonces actualizo el valor para que la clave z ahora esté asociada a un nuevo valor, ¿sí? Le damos la posibilidad a Bárbara de modificar el valor a través del hash. ¿Sí? Bien. ¿Le avisamos a Bárbara? Por como está implementado no le vamos a avisar, no hace falta. Se supone que Bárbara, digamos, sabe lo que hace, ¿no? Si Bárbara quería guardar un elemento y no sabía con seguridad si ese elemento estaba o no en el hash, puede preguntarle al hash, che, ¿este elemento está? Y si lo guarda, ¿sí? La idea es que Bárbara haga las cosas a conciencia y use la estructura correctamente. No hace falta avisarle que tipo, che, mirá, guardaste repetido. Bien, esto es un hash. Quiero guardar la z. La z ya está, es la misma clave, ¿no? Es eso. La z estaba asociada a un valor, ponele. Ejercicio de contar cuántas zetas tiene una cadena. Pero bueno, encontré una z, lo guardo y digo, che, hay una z en la cadena. Después encuentro otra z y digo, tengo que actualizar para que no haya una sola z en la cadena, ahora hay dos. Entonces, guardo el valor de z, pero con 2. Y así en una cadena cuento cuántas veces apareció una letra. ¿Más preguntas?
Sí. Bien. Tenemos que abstraernos de la implementación de la lista. ¿Sí? Me preguntan si la lista tiene nodos. La idea es que, como somos bárbara de la lista, no sabemos cómo está implementada por dentro. Entonces, no sabemos si dentro tiene nodos, porque es una lista. Podría ser una lista enlazada, podría ser una lista dinámica. La idea es que el dato que guarda cada elemento de la lista sí es responsabilidad de Alan del hash, ¿sí? Responsabilidad de las implementaciones del hash, y va a tener que ser, por lo menos, una estructura que tenga la capacidad de guardar tanto la clave como el dato. ¿Está bien? Tiene que tener la clave y el dato. La guardo en la lista, pero la lista no sé cómo se guarda internamente. La lista es una lista que tiene la capacidad de guardar elementos. Mi elemento son pares, claves, datos, los guardo en la red. Bueno, ¿qué pasa? No hay más esto. Ok. ¿Qué onda las claves? Y acá te mentí, Cristian, te pido perdón. ¿Qué onda las claves? Las claves vamos a considerar las cosas como genéricos comparables, ¿sí? Comparable va a ser una interfaz que van a tener que implementar cualquiera de los datos que quieren guardar en el hash. En particular, string ya implementa comparable. Son cosas. Las cosas normales implementan comparable. Entonces, tienen que poder ser comparables los datos. Es la condición mínima para yo poder decir, che, estoy buscando la letra A. ¿Es esta la letra A? No sé compararme. No. Tenés que por lo menos saber compararte y decir, che, A es igual a A, y vos me decías sí o no. A es igual a B, no. A es igual a A, sí. Que sean comparables los elementos, ya saben. Los datos básicos, los números, el string, son comparables. Así que no hay problema con eso. No hay detalle. Ok. Perfecto. Sí. Bien, eso se lo vamos a resolver nosotros. Sí. Están enunciados. Pero bueno, enunciado de consideración del TDA hash. ¿Está bien? Lo importante es que cualquier comparable puede ser hasheado a través de una función de hashing. Eso es lo que por ahora podemos decir. ¿Sí? Si comparo vectores, sí. ¿cómo hace la comparación con el de PC2? Depende. Pero los vectores no son comparables. O sea, no puedes usar un vector como una clave. Claro, a priori los vectores no podrían ser elementos comparables. Okay. Bueno, en fin. Y pasamos a lo que es la segunda sección de la clase, que es el tema de las bajas. Bien. Hasta ahora agregamos elementos en los hashes y todos contentos. ¿Pregunta? Bien. ¿Qué pasa? Bueno, hash abierto, hash cerrado. Lo dije al revés. Estos son ejemplos de colisión. Supongamos que A y B tenían que ir al mismo lugar, a la misma posición del hash. En el hash abierto se guardó como una lista. En el hash cerrado se implementó linealmente la resolución de colisión. Bien. Y dijimos que por lo menos en el hash cerrado necesitamos el ocupado y el vacío. Y en el abierto, simplemente con mantener la lista estamos bien. Ahí dice null, debería ser nil. Bien. Hash abierto. ¿Cómo doy de baja un elemento? ¿Sí? Yo creo un iterador, voy al elemento, lo encuentro. ¿Qué puedo hacer cuando encuentro un elemento que yo tengo ganas de borrar? Usarle primitiva al iterador para borrar, tal cual. Entonces vamos a ver cómo quiero borrar B. Aplico la función de hashing de B, busco en esta lista, lo busco con el iterador. ¿Hasta qué? Hasta encontrar B o llegar al final de la lista. Si llego al final de la lista significa que B no estaba, entonces no lo puedo borrar. Si encuentro a B, lo borro con la primitiva de borrar con iterador de la lista. ¿Sí? Ya estoy posicionado en B con el iterador, hago iter borrar y se borra. Ahí va. Borro el elemento si es que lo encontré. Se borra y la lista ahora tiene un elemento menos. ¿Sí? Esas son las cosas que está bueno de ya tener implementado el iterador de la lista. Lo digo sabiendo que no cada quien habrá implementado el iterador de la lista todavía. Pero bueno. Como somos bárbaras de la lista ya está hecha y funciona. Bien, esa es la ventaja de ser bárbaro. Ahí está. Bien, en el hash cerrado, ¿cómo se resuelve? Acá le pusimos un poquito lo que es vacío, no es que guardamos la clave vacía, sino que es el elemento está vacío, es un estado del hash que puede estar vacío. Sí.
Ahora, supongamos B es 0, entonces lo busco en la posición de A, no está, lo busco en la posición de B, lo encuentro. Bien. Sí, te detengo ahí, es buena. Bien, vamos a ver ese caso. Hasta ahora las celdas están ocupadas o vacías. Y eso vamos a ver muy pronto, como dice, que eso va a ser un problema. Voy, busco, la posición de A no está en la posición de B, lo encuentro. Hasta encontrar B o llegar a una posición vacía. Pues la posición vacía es la que me garantiza, che, si B hubiese estado acá, lo hubiese guardado acá. Como encuentro un vacío, significa que B no está. Bueno, ¿y qué hago? Borro el nodo y queda así. Le tengo que poner la etiqueta de borrado, ¿sí? Aparece la necesidad de borrado. ¿Por qué? Imagínense que en este lugar, en vez de vacío, tuviese una C. A ver. ¿Por qué borrado? Bueno, fíjate. Hay una C. Borro la letra B y dejo que esté vacío. Ya está, Dios, me olvido de que el borrado es una necesidad. ¿Qué pasa si busco C? Cuando busque C, voy a encontrar el espacio vacío ahí, el espacio que B dejó como vacío, y C no aparece. ¿Sí? ¿Por qué guardé C en esta posición? Uy. ¿Por qué guardé C en esta posición? Porque correspondía a la función de hashing en 0, pero no lo puedo guardar arriba de la A, no lo puedo guardar arriba de la B, y no lo puedo guardar acá sí estaba vacío, entonces lo guardo en la posición de la C. ¿Sí? Correspondía que esté en la posición 0, lo guardé en la posición 2. ¿Está bien? Cuando borro la letra B, yo no puedo felizmente poner un vacío, porque ¿qué pasa? La letra C la guardé en la posición 2, porque en la posición 1 no pude, porque estaba la letra B. La solución a eso es, en vez de dejar el espacio vacío, marcar, no encontré C, chau. Bueno, chau. La solución es marcar como borrado ese elemento. Un elemento borrado que tiene la característica que los elementos que están después del borrado quizás son lo que estoy buscando después de ese borrado. Porque cuando lo quise guardar en este elemento, en este lugar, había un elemento ocupándolo, pero eventualmente lo borré, pero aún así lo tengo que seguir, la necesito en el futuro. La letra C, yo tengo que poder encontrarla. No puede ser que por borrar la letra B deje de encontrar la letra C. Eso sería un error en la implementación. Sí. El error de respecto a los structs es ni. Sí. Sí. Si vos creas un arreglo de struct, todos los valores que tomen los structs van a ser los valores por defecto de cada uno de los elementos de la estructura. En particular, estructuras que pueden tener punteros se ponen por defecto en ni. Lo que sean números se ponen por defecto en 0. Esas son características de Go. Sí. Pregunta. Sí. Sí. Bueno, eso, ¿qué pasa si yo digo, che, agarro la C y la pongo donde va? Eso podría llegar a tener efecto de que no sea O de 1, ¿sí? Porque vos no sabés cómo se quedaron intercalados los elementos. O sea, si bien la C vos decís corresponde a la posición 0, capaz abajo de la C hay otro elemento que también corresponde a otra posición. Entonces te empezarías a rearmar un rompecabezas que se pueda llegar a ser O de n, justamente porque cuando vos guardaste cosas, las cosas quizás no quedaron en su posición original porque había otras cosas guardadas. Y tratar de recorrer ese camino hacia atrás puede ser O de n. Bien. Por eso no tratamos de reubicar los elementos. Ok. Entonces, A, B y C se guardan en la posición 0. Al guardarlos, los guardo acá en la posición 0, en la 1 y en la 2, porque colisionaron. Cuando quiero borrar la letra B, lo indico como borrado. Y cuando busco C, encontrar un borrado no me dice nada respecto a si el elemento está o no. ¿Por qué? Porque pudo haber estado ocupado el elemento previamente. Al guardar C, se guarda luego del borrado
Y en el futuro, cuando se borra, simplemente indicamos que está borrado y la letra C puede estar después. Okay. ¿Pregunta con eso? Sí. Simplemente lo que vos podés hacer es simplemente marcar este elemento como borrado, ¿sí? Lo importante es la coherencia dentro de la estructura. Decir, che, si un elemento está borrado, el valor de su clave y de su dato son irrelevantes. Porque como no están en el hash, no los voy a considerar como parte del hash. Sí, internamente la memoria puede quedar como sea, pero sí es importante que su estado esté borrado, cosa de que decir, ese dato no lo leo, porque ya no me importa, porque ya no está dentro del hash. Bien. Cuando realizamos inserciones, buscamos si ya existe el elemento con la clave, y si existe, actualizamos el valor, eso ya lo vimos. Y si no existe, buscamos la siguiente primera posición vacía que encontremos, ignorando celdas ocupadas y borradas. ¿Sí? Si yo simplemente busco una posición vacía para mi elemento, voy a encontrar la siguiente posición vacía que esté disponible para guardar y lo guardo de ahí, ignorando ocupados y borrados. Sí, allá. Sí. La idea es que siempre sea O de 1. El tema es que, claro, si lo vemos con arreglos pequeños que están bastante poblados, parece que estoy recorriendo un montón. Pero un arreglo de 300 posiciones con 300 elementos, donde cada vez que busco recorro 2 o 3, no pasa nada. 2, 3, 4, 5 se considera O de 1. No estás recorriendo todo el arreglo, ¿sí? Si estuvieras recorriendo todo el arreglo, ahí te vas a empezar a dar cuenta de que tu estructura no está redimensionando bien, por ejemplo. Por acá. Bien, porque es la forma fácil de hacerlo. Digamos, si yo busco yo quiero agregar la letra D y va en la posición 0, me fijo, ¿está en la posición 0 o no? En la 1 tampoco, porque está borrado. En la 2 tampoco, porque está borrado, porque está en la C. En la 3 está vacío, ¿sí? Y en vez de volver para atrás, fijarme dónde había borrado algo, pisarlo, qué sé yo, ya lo guardo en el vacío y listo. Es la forma fácil de implementar. ¿Sabes la razón por la cual aprovechamos los vacíos? Cuando redimensionas, ya me saco de encima todos los borrados. Dejan de existir. ¿Me preguntas? Borrado más redimensión. Importante. Qué raro. Bueno. Bien. Hablemos entonces de redimensión un poquito. Yo igual tengo la duda. Sí, pregunta. ¿Algo que ya estaba? Sí, sí, lo mencioné. Sí. A ver, quiero ver acá, calendario. Calendario detallado. Estaba por acá. Sí. Uy. No, está bien. Sí. No, está bien. No, quería ver, o sea, corresponde dar ahora a redimensión. Tengo poca filmina, como quien diría, para dar redimensión. Sí, igual yo mencioné. Bien. Bueno. No, tengo que tener. ¿Cómo puede ser? Me faltan diapos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está bien. Bueno, listo. Perfecto. Bien. Cosas importantes. Ahora. Había más. Ok. Bueno. Hablemos un poco entonces. Estamos hasta ahí borrados. Borrado hash abierto, borrado hash cerrado. Voy a pasar a otro tema. Ustedes me dicen. ¿Estamos bien? Bueno. Al tema que voy a pasar es el tema de la redimensión. ¿Está bien? Lo que más nos preocupa a la hora de la redimensión normalmente es hacer crecer los hashes, crecer las estructuras. Sí, también hay que achicarlas, eso va a ser importante, lo voy a mencionar, pero sí vamos a querer hacer crecer las estructuras. ¿Por qué?
Tenemos un hash cerrado. Tiene 5 elementos, como decimos. Vamos a hacer. Este está ocupado, este está ocupado, este está ocupado, este está ocupado, este está ocupado. Cuando quiero buscar un elemento, ¿qué es lo más probable que tarde? Supongamos que mi función de hashing tuve mala suerte y todos los elementos cayeron en la posición 0. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera buscar? Digamos, yo tengo mis claves x1, x2, x3, x4, x5 y mala fortuna, las funciones de hashing me dicen que corresponde a la posición 0. Entonces guardé x1, va a la posición 0, lo guardo ahí. Cuando quiero guardar x2, en la posición 0 no puede ir, lo guardo en la posición 1. x3 en la posición 2, la 3 en la 4. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Cada vez que quiero hacer usar una primitiva, me está pasando que estoy teniendo que recorrer todo el arreglo. ¿Sí? Definitivamente, cuando tengo un hash cerrado, tienen que haber menos elementos en el hash que la cantidad de posiciones que tengo disponibles en el hash. ¿Sí? Y una forma obvia de saber eso es que nunca puedo tener más. No puedo tener más elementos guardados que lugares en el hash porque no hay más lugar. Literalmente no hay lugar. Pero, en general, ese número tiene que ser bastante menor que la longitud total de la regla. ¿Sí? Y eso nosotros le vamos a llamar factor de carga. Al factor de carga le vamos a llamar el porcentaje de ocupación del hash en función de la cantidad total de lugares que hay disponibles en el hash. A eso le vamos a llamar factor de carga. Y en un hash cerrado vamos a calcular el factor de carga como la sumatoria de los ocupados y de los borrados dividido la capacidad. ¿Sí? Sí. La capacidad es la longitud de la regla. ¿Sí? Sí. Bueno, de la misma manera, por ejemplo, por decir, en el TP de pila, ¿cómo sabemos cuántos elementos se guardan en la pila? No sabemos. Le ponemos a la regla una capacidad inicial. Cuando vemos que esa capacidad inicial no está siendo suficiente para los elementos que quiere guardar Bárbara, ahí redimensionamos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Bueno, creo que escuché cuáles van a ser los factores de carga recomendados para la implementación. Quizás, a diferencia de lo que es el TP de pila, lo que no vamos a hacer es regalarles, digamos, valores, porque eso va a depender de sus implementaciones, ¿sí? Entonces, digamos, les recomendamos experimentar con diferentes valores de carga y ver cuáles son los que mejores se comparan con respecto a lo que son sus pruebas, y eventualmente cuando suban el hash a la página también les va a dar un resultado de cuánto tiempo tarda. ¿Sí? Entonces ustedes pueden de forma local experimentar con distintos valores de carga para que vean de qué manera impacta en la performance del hash. ¿Bien? Sí. Nos ponemos en la maldad y decimos, no, estos datos no se los vamos a regalar. Bien. Entonces, ¿por qué el factor de carga toma en cuenta los ocupados? Eso es razonable, porque si un elemento está ocupando el hash, no lo puedo utilizar para guardar otra cosa. Y también incluimos a los borrados como parte del factor de carga, dado que, mediante nuestra metodología, un lugar borrado es un lugar que no vamos a aprovechar, y cada vez que tenemos que pasar por un lugar borrado es un elemento más que miramos que puede no ser el elemento que estamos buscando, entonces es parte de la carga que tiene el hash. ¿Sí? Lo dividimos por la capacidad y eso va a dar un número que siempre está entre 0 y 1. Nunca puede ser más de 1 porque es el lugar que entra. Y si guardo elementos en el hash, tampoco va a ser 0 porque, digamos, ocupamos más borrados. Si no es 0, 0 dividido algo no va a dar 0 y con una capacidad limitada. Bien. La pregunta es, digamos, ¿qué valores de carga me conviene manejar dentro de lo que son las redimensiones, digamos? Si mi valor de carga es 0.9, eso es un número altísimo. Redimensioná ya mismo. De hecho, no dejes que tu hash sea ocupación 0.9, porque eso significa que más o menos el 90% de las llamadas al hash están colisionando por lo menos con algo. Y si empiezan a colisionar con cadenas largas, tenés solamente un 10% de vacíos. Es decir, solamente el 10% de las veces encontrás un vacío
y te corta la recursividad. Está haciendo algo n sobre... Bueno, no importa. Matemática. Sí, pregunta. ¿Cómo se la cantidad de ocupados? Bien. Sos Alan del hash. Tenés la implementación del hash. Parte de la estructura del hash va a tener que guardar los ocupados y los borrados como si fuera un contador. Contador de ocupados, contador de borrados, contador de cantidad de elementos que tiene el hash. Sí. Bien. Estructura llamada hash va a tener que tener sí o sí, porque es la que nos permite manejar lo que es la implementación del hash. Y esa estructura va a tener que tener por lo menos el vector, que va a ser diferente el vector si es hash cerrado o hash abierto, y además todos los atributos necesarios que necesitas para manejar lo que es la operación del hash, como por ejemplo un hash cerrado, la cantidad de elementos ocupados y la cantidad de elementos borrados. Bien. Más preguntas. Nada. Esto, factor de carga del hash. No podemos dejar que se eleve demasiado. Y lo mismo, si el factor de carga es muy pequeño, toca redimensionar hacia abajo. Toca achicar el hash. ¿Sí? De la misma manera que en la pila, tengan cuidado de que al hacer crecer la pila, nos pasaba que hacemos crecer la pila y al instante desencadenábamos la condición de hacer decrecer la pila. No, que no pase eso. Que la diferencia entre la carga para crecer sea bastante diferente a lo que es la carga para achicar la pila. ¿Está bien? Achiquemos solamente cuando hay muy poco factor de carga muy pequeño. Bien. ¿Está bien? Bueno, y en el hash abierto, que bueno, de repente no hay diapositiva. En el hash abierto, como no existen los borrados, nos van a interesar los ocupados. Ahora, a diferencia del hash cerrado, un hash abierto sí puede tener más elementos que la cantidad de lugares que hay en el hash. ¿Por qué? Porque una lista podría guardar varios elementos. ¿Está bien? Entonces, yo no necesito que el factor de carga sea menor a 1 en un hash abierto. El factor de carga podría ser mayor a 1 y aún así que hayan pocos elementos en cada una de las listas, entre 0, 1, 2, 3. Entonces, el factor de carga de un hash abierto va a ser un valor más alto, va a ser mayor que 1, algo que en un hash cerrado nunca podría suceder. Y, recomendación, comentario final, reutilizar el código en lo que son los aspectos de buscar una clave a través del hasheo y la búsqueda de la clave. ¿Sí? Muchas de las primitivas de hash, buscar, borrar, guardar, requieren primero hacer una búsqueda dentro del hash para encontrar dónde está el elemento. Sabiendo que eso lo van a necesitar para varias primitivas, puedo hacer una primitiva auxiliar que haga la búsqueda, que me diga en qué posición está o debería estar el elemento. Eso en el hash cerrado devolvería un numerito. En el hash abierto está bueno, por ejemplo, que devuelva un iterador apuntando a la posición donde está el elemento o la posición donde debería estar el elemento. Bien. Yo, por ejemplo, yo veo un hash, tiene el mismo código, lo repito 4 veces en la entrega, después lo veo. Sí. Si no, voy a estar repitiendo 4 veces. Repetición de código es reentrega. Sí. Bien. Incluso, o sea, ya les vamos a llegar el mensajito abajo, como ya vieron, de ya está repitiendo todo. Claro. Tenemos lo que es los errores tipo Chuck Norris y tenemos también las preguntas frecuentes del hash que pueden ahí consultar. Bien. Tal cual. Todavía faltan ver cosas de hash que vamos a estar viendo en la clase siguiente, que lo podemos ver acá en el calendario detallado. A ver. Sí. En un hash abierto también, que haya muy pocos elementos de factor de carga. El factor de carga sea muy pequeño. No le vamos a decir los números. Tal cual. Bien. Ahí voy por allá. Sí. ¿Cómo dijiste? El TP1 no incluye hash. El TP1 requiere que utilicen las estructuras que ya tienen y creen código nuevo y de hecho por primera vez hagan un programa que es tipo que tenga un main, que tenga un punto de entrada y que haga cosas, no solamente digamos brinde funcionalidad a una bárbara ficticia que de repente en las pruebas ustedes son bárbara también o nosotros somos bárbaras en las pruebas. El TP1 va a requerir que escriban un programa que hace cosas, puede llegar a interactuar con datos de entrada y hace cosas, utiliza las estructuras que ya existen, quizás utiliza nuevas estructuras y
código de programa que ustedes van a programar para hacer el TP1. Claro. Si ustedes bien. Bien. Vamos a ver más o menos ahí. Ahí está. Bueno, fíjense, hoy es viernes 30 de septiembre. Hoy había que entregar la lista enlazada y sí. Ah, bueno, es muy importante eso. Bien. Pues yo les hablé cuándo hace falta redimensionar, pero nunca les dije de qué manera hay que redimensionar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos acá. Cuando yo busco elementos, incluso acá. Cuando yo busco elementos, ¿qué estoy haciendo? Aplicarle la función de hashing y tomarle la operación de módulo con lo que es el tamaño del arreglo. ¿Qué pasa cuando yo redimensiono? Que es muy probable que las posiciones nuevas a las que les corresponden estar los elementos sean distintas. ¿Sí? Porque este número es distinto, entonces esta cuenta puede dar distinto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo que redimensionar mi estructura, necesariamente va a tardar O de n, porque tengo que agarrar elemento por elemento, volver a aplicarle la función de hashing y tomarle el módulo con el nuevo tamaño del arreglo, y eso me va a decir la nueva posición donde tiene que ir. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que voy a necesitar un nuevo arreglo que sea de la nueva tamaño de redimensión, ya sea más grande o más chico, y por cada elemento ocupado en mi hash tengo que aplicar la función de hashing y ver a dónde tiene que ir a parar en el nuevo hash. ¿Sí? Y eso incluye, por ejemplo, en un hash cerrado, que esa posición en el nuevo hash ya esté ocupada por otro elemento que nuevamente dio colisión. Entonces, de nuevo, tenemos que controlar que en el lugar donde estamos guardando durante la redimensión no se pise ninguna clave, sino que se maneje linealmente la colisión hacia abajo. Voy de nuevo. Estoy redimensionando un hash cerrado. Las posiciones vacías y borradas ya no me interesan, porque son elementos que no están en el hash. Las posiciones que me interesan son las ocupadas. De las posiciones ocupadas, voy a querer aplicarle nuevamente la función de hashing para saber a qué posición corresponden en la nueva estructura de hash en el nuevo arreglo. ¿Sí? El hash es el mismo, pero el arreglo es nuevo, con un tamaño diferente. Cada elemento posiblemente cae en posiciones diferentes. Tengo que averiguar en qué posición cae y ubicarlo en la posición correcta. Si hay nuevas colisiones, manejar las nuevas colisiones. ¿Está bien? Es como guardar, pero en un nuevo arreglo. ¿Sí? Sí. Como siempre. Sí. Por ejemplo, redimensionar para abajo, por ejemplo, cuando el factor de carga sea muy pequeño. Sí. Un montón de cosas. Sí, vos. La gente que de repente guarda un montón de cosas. Y ahora de repente lo que fuiste haciendo bastante. Pero todavía tiene cosas. No, ahí solamente tendrías que ver la representación de cantidad. Y los ocupados. Los ocupados, factor de carga. Los de borrados te van a evitar redimensionar cuando le quieras que redimensionar. Sí, o sea, cuando querés agrandar tenés que tener en cuenta los borrados, cuando querés achicar tenés que tener en cuenta los borrados. Porque si no, cuando quiero agrandar el hash cerrado, tengo que tener en cuenta los borrados porque son lugares que no me sirven para guardar. Y cuando quiero achicar el hash, no tengo que tener en cuenta los borrados porque, imagínense, guardé un montón de elementos, el hash crece, después borré un montón, mi cantidad de elementos válidos es muy pequeña, entonces ahí es cuando yo quisiera achicar. Y de paso los borrados se van, ¿por qué? Porque solamente migro las posiciones ocupadas a la nueva tabla de hash. ¿Okay? Porque piensen que los borrados son como espacios desperdiciados. Entonces, sí. Justamente es algo que queremos eliminar así un montón y decimos, ok, está muy cargado, entonces no quiero achicar. No, tal vez está muy descargado, porque es un solo elemento. La idea es achicar. No vale, cambiamos con la memoria de carga. Y en un hash abierto, lo mismo. Cuando quiero agrandar o achicar el hash, voy a tener que
recorrer cada posición, cada elemento que está en el hash y calcular a dónde corresponde que vaya en la nueva tabla de hash, qué lista le corresponde y guardarlo, ¿sí? La redimensión aprovecha mucho el código de lo que es guardar, pero se tiene que guardar en una estructura nueva, en una tabla nueva. ¿Okay? El hash es el mismo, pero la tabla de hash, el arreglo, es un arreglo nuevo con la nueva capacidad que hacemos lo guardado de la misma manera que vimos lo guardado ya previamente para los elementos que están ocupando en el hash. ¿Pregunta? Bien. Ahora sí, yo les quería mostrar un poco lo que es el calendario. Bien, estamos en el viernes 30 de septiembre. Hoy es la fecha de entrega de la lista enlazada y se presenta lo que es el enunciado del TP1. Durante la semana, Martín, sí. Bien, cuando hablamos de redimensión, ¿cuánto es el factor de carga? Básicamente cuando sea chico. Pero no te voy a decir cuáles son los valores, eso los tienen que explorar y experimentar por su cuenta. Claro, pongan un número y van viendo cómo se comporta el hash, modifican ese número a ver si mejora o empeora, por decir algo. Bien. ¿Puedo tener un campo, no sé, Ajá. No creo que te sirva. No creo que... Es mejor tener la capacidad de calcular el factor de carga, una función auxiliar, a tener un campo que guarda el factor de carga. No tiene sentido. Claro. Cada vez que modifiques la cantidad de algo vas a tener que reactualizar el factor. No tiene sentido guardarlo para actualizar todo lo mismo, todo el tiempo. Bien. Por ejemplo, ustedes pueden hacer sus pruebas y hay en Unix la capacidad de escribir time y esta ejecución y ver cuánto tarda. ¿Sí? Es la forma en la que nosotros lo calculamos cuando mandan al corrector automático. Vemos cuánto les tarda y nosotros le lo respondemos en el mail. Igualmente las pruebas que les vamos a dar van a tener otra cosa aparte de eso. Ustedes ahora lo vienen haciendo test. Hay otra cosa que se llama benchmark, que justamente lo que hace es probar con un montón de cosas. Varias pruebas juntas. Y eso es algo que nosotros lo hemos hecho y eso ya de claro que decimos, para tanta cantidad de elementos estaba tanto, para tanta cantidad de elementos estaba tanto. Todavía no terminé de entender bien cómo interpretar esa idea, pero... Sí, es un pequeño spoiler de lo que es el segmento enunciado y consideraciones del TDA hash. Porque bueno, todavía no se entrega el hash, pero las pruebas del hash se las damos. No son suyas. No van a tener que implementar. En general, presenta una mejor reacción de su parte. Bien, para ver qué tan bueno es su hash. Bueno, hay un tiempo. El tiempo sería lo que sería tiempos ridículamente grandes. Onda, tu primitiva está tardando ODN. Eso es limitante. A ver, está bien hecho y mal hecho. No hay grises. O sea, es o tarda ODN o tarda bastante bien. Pero con respecto a cuánto tiempo se acaba de Bien, obviamente no vamos a meter más datos que los que tendría la capacidad de un hash cualquiera para probar la materia. No sé si me explico. O sea. Claro, pero vamos con un montón de elementos y van a ver ustedes cuántos. Entonces, cuando ustedes lo manden, el corrector automático va a correr las pruebas y si les anda lento, no va a pasar porque va a decir, che, esto tarda mucho. Te está dando DN. O sea, literalmente ustedes no han llegado todavía a ese tipo de situaciones, pero con el TP1 ya les puede pasar. Que hay unas pruebas de volumen que si no las le van a decir que no, les tarda más de 2 minutos las pruebas. A mí me pasó, pero pasa porque yo Por tu experiencia, mandé, no, es que es el mismo código, yo mandaba a 1 millón de datos y pasaban las pruebas. Mandé como 100 millones. Bueno, sí. vamos a evitar mandar 100 millones sabiendo que no soporta 100 millones. Tal cual. Sí, obviamente ponemos una cantidad de datos tales que si tu hash es constante va a pasar y si tu hash es lineal no va a pasar. Es básicamente esa la idea. Bien. Entonces, 30 de noviembre estamos. Se entrega la lista lanzada. 30 de noviembre es Argentina por el 30 de septiembre. Vamos a Argentina, Polonia. Se presenta el enunciado del TP1. ¿Sí? El hash todavía falta. Falta una semana para presentar el enunciado del hash. ¿Sí? Como es feriado, vamos a subir un videito para que vean lo que es el enunciado del hash. La parte de enunciado y consideración del hash. Vamos a subirla en videito. Y también subir el enunciado a la página. La idea es que
Sí. O sea, el hash se entrega bastante después. La idea es, el TP1 se da más de una semana. Se da una semana y media, ponele. ¿Sí? Tiempo para que te da el TP1. Si ya tiene la lista, hace el TP1. El siguiente dato que voy a dar es un dato que requiere, digamos, porque si no tienen este dato van a desaprobar la materia y es todo un tema. Bien, preguntas. ¿Qué hay que hacer la semana que viene? ¿Cómo que hay que hacer? No, perdón. Claro, fíjate. Acá dice, hoy entrega de la lista enlazada. Muy importante hacerlo lo más pronto posible porque la lista enlazada la requieren para el TP1 posiblemente. Y ahora que está enunciado el TP1, hasta la entrega del 14 de octubre, el TP1. Entrega 10 de octubre, perdón, 10 de octubre, ahí está. Feriado, feliz feriado, gente. No sé qué es. Yo también le voy a pasar a mí. ¿Está bien? Entonces, se presenta el TP1, se entrega el TP1. ¿Pregunta? Sí. Sí. No, factor de carga. Un hash abierto tiene un solo factor de carga porque la función de hashing te promete que más o menos distribuye bien. Entonces no tiene sentido tener un factor de carga por cada lista. Va a decir, bueno, más o menos todos los elementos son tantos que correspondería redimensionar. No necesitas contar para cada lista cuántos factores de carga tenés. Sí. Dale, bueno, vamos a revisar. Dice que el código para descargar. Sí, o sea, cuando Martín subió el video todavía no estaba completo el enunciado. Ahora se supone que debería poder funcionar. Y si no funciona ahora mismo, bueno, lo vamos a resolver en breve. Está bien. Bueno. La cantidad de elementos totales dividido el largo, que es el factor de carga. La cantidad de elementos, porque de hecho a un hash le puedes preguntar cuántos elementos tiene, y eso es la cantidad de elementos. Tenemos, o sea, sepan que el enunciado del TP1 está subido. Los 2 minutitos del segmento de TP1 lo tuvimos cuando me preguntaron sobre el TP1, que es primera vez que hacen un programa, lean detalladamente el enunciado y piensen antes de implementar código. ¿Está bien? Y no se vayan porque entregamos los parcelitos. Voy a dejar de grabar porque así no...